Hola hermanos, buenos días, ¿me escuchan? Muy bien. Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenos días. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de la vida, la oportunidad que nos da de la medida de salud que podemos tener hasta este momento. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno con nosotros y hoy, primer día de la semana, podemos estar desde nuestros hogares con el tiempo y la concentración para poder adorarle. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a enfocarnos, hermanos, en, en esas virtudes de Dios que vemos reflejadas en Cristo y que sin duda alguna son un gran ejemplo para nosotros. Quiero compartir con ustedes una lectura que en lo personal disfruté mucho cuando estuvimos estudiando lo que enseña Pablo, lo que escribió Pablo para los hermanos de Colosas. Son cinco versículos breves, sencillos, pero con un gran contenido. Y espero que nos ayuden a reflexionar en esta mañana. Colosenses 1, del 15 al 20, dice de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su. El reflexionar, hermanos, acerca de quién es Cristo, nos ayuda a nosotros, hermanos, a tener claro el ejemplo que debemos seguir. Claro, sin duda alguna, hermanos, hay muchas cosas que Cristo hizo, que Cristo ha hecho y que solamente Él puede hacer. Pero cuando nosotros pensamos en Dios, hermanos, pensamos en un Dios grande, fuerte, poderoso, lleno de amor, lleno de misericordia. Pensamos en un Dios justo, pero muchas veces, hermanos, todos esos atributos no alcanzan a llegar a nuestra mente por no ver físicamente un ejemplo. Y hay personas, sabemos personas que somos visuales para poder aprender. Tenemos que ver el ejemplo para poder imitar. Sin embargo, hermanos, en esta mañana podemos hablar con libertad acerca de que Cristo es la imagen del Dios invisible. Hermanos, cuando pensamos en Cristo como la imagen del Dios invisible, un Dios que no vemos, un Dios, hermanos, que creemos en Él, un Dios que sabemos todas las virtudes, el amor que tiene por nosotros y todas las cosas que ha hecho, no podemos hacernos una imagen de Dios. Fíjense, hay unos versículos, hermanos, que preparé a modo de introducción para que nos demos cuenta del poder, la magnitud, la magnificencia que tiene Dios. Juan, en el capítulo 1, en el verso 18, escribió: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan, hermanos, de primera mano, con la confianza, con el amor que tiene por Cristo, nos dice: a Dios nadie le vio jamás.
Juan, un fiel creyente judío, amador de la voluntad de Dios, sabe y entiende que a Dios nadie le vio jamás. Pero dice, yo sí conozco a Cristo. Yo sí sé quién es Cristo. Es más, yo me recostaba sobre su costado. Y él ha dado a conocer al Padre. Fíjense, hermanos, Éxodo 33:20, un pasaje muy importante. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Palabras que Dios le dijo a Moisés. Palabras que recibió Moisés de parte de Dios. Dice, no podrás ver mi rostro. Y miren, hermanos, que este varón de Dios, este hombre tan importante para la cultura hebrea, para la cultura judía, de hecho, la ley, hermanos, judaica, la ley divina que tiene el judío, se le conoce como la ley de Moisés. No es que sea de Moisés, es la ley que recibió Moisés de Dios. Recibió instrucción de parte de Dios, sube al monte y yo voy a entregarte a ti mi voluntad expresada para que ustedes la puedan tener. Pero escuchó esas palabras de parte de Dios. No podrás ver mi rostro. Cuando Juan asegura en el capítulo 1, en el verso 18, dice, a Dios nadie le vio jamás, está diciéndolo, hermanos, con toda certeza de lo que Juan está escribiendo. Ni Moisés, hermanos, que estuvo cerca de la presencia de Dios, pudo ver su rostro. ¿Y recuerdan cuando Moisés desciende del monte Sinaí con las tablas de piedra? Le tuvieron que poner un velo, una manta, porque su rostro, el rostro de Moisés, resplandecía de la chequiná, de la gloria de Dios, pero no lo pudo ver. Juan, nuevamente, hermanos, en el capítulo 4, versos 11 y 12 de la primera carta, dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y dice el verso 12, nadie ha visto jamás a Dios, sino si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Por qué es tan importante, hermanos, para Juan mencionarnos que a Dios no le ha visto nadie jamás? Porque es importante, hermanos, que nosotros entendamos que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo está personificando, Cristo está representando al Dios humano con todas las virtudes que eso lleva. Y no podemos entender, hermanos, muchas veces el amor que Dios tiene por nosotros hasta que no comprendemos, hasta que no conocemos a Cristo verdaderamente. Y nosotros no adoramos imágenes. No tenemos algo sobre qué ir a adorar. Porque la adoración que le estamos ofreciendo a Dios es en espíritu y es en verdad. Para que nuestra mente no vaya tras una imagen. Para que nuestro corazón no vaya tras una figura humana. Para que nuestra adoración no vaya enfocada a algo creado, sino al creador. Por eso Pablo dice ya en Colosenses, Él es el creador de todas las cosas. ¿Cuáles? Las visibles, las invisibles. Sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. Pero hermanos, al enterarnos ahora de que Cristo es la imagen del Dios invisible, ¿en qué? ¿En qué representa Cristo a Dios? En amor para con los hombres. A través de Cristo podemos entender el amor que Dios tiene por la humanidad. No solamente por un pequeño pueblo, no solamente por una nación, no solamente por una raza,
porque así fue el amor de Dios al principio. Pero ahora, hermanos, a través de Cristo entendemos el amor de Dios para con los hombres, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Y dice Juan, hermanos, en el capítulo 4, verso 8 al 10, en la primera carta dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entender esto, hermanos, nos hace ver el amor tan grande que tiene Dios. El que no ama, fíjense cómo dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Y hermanos, el amor es un tema muy grande, muy vasto, de mucho contenido, de mucho reto, y pone a prueba nuestro amor por Dios. Amar, amar al prójimo, amar a tu familia, amar a tus hermanos en la fe. Es más, amar hasta el enemigo, aquel que nos ofendió, aquel que nos causó daño. Y podemos, hermanos, entender que cuando Dios envió a Cristo, nosotros éramos enemigos de Dios. Hemos aceptado el amor que Dios nos ofrece a través de Cristo. Dice, para que vivamos por Él. Y en eso consiste el amor. No en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo lo demostró? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Solamente había un sacrificio que Dios iba a aceptar, y era el de su Hijo, para poder perdonarnos a todos nosotros. Leyó nuestro hermano hace un momento. Tiene tanto poder que Él es capaz de dar su vida y volverla a tomar. No por eso minimizamos el dolor que sintió. No por eso minimizamos el sufrimiento que tuvo al experimentar la cruz. Porque podemos entender, hermanos, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Si ahora entendemos el amor que Dios nos tiene a través de este ejemplo, podemos amarle. No solamente porque es bueno, no solamente porque nos da bendiciones, nos cuida, nos sustenta. Podemos amarle porque sabemos que ese amor nos va a llevar a vida eterna. Porque ese sacrificio nos va a llevar a la presencia de Dios. Efesios, hermanos, Pablo allá en Efesios escribe lo siguiente. En el capítulo 2, en el versículo del 4 al 7, dice de la siguiente manera. Y fíjense cómo lo anota aquí el escritor. Efesios 2, del 4 al 7. Pero Dios, aquí luego ensalza y pone en alto el nombre de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero Dios, que es rico
en misericordia. Hermanos, Dios es rico, abunda en misericordia. ¿Y cómo nos enteramos nosotros del amor de Dios? Si a veces somos tan injustos, ¿por qué permite las enfermedades? ¿Por qué estoy como estoy? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué pandemias? ¿Por qué calamidades? ¿Por qué desastres naturales? Dios no es injusto, hermano. Dios quiere que nosotros le amemos, pero muchas veces no somos conscientes del amor que Dios nos tiene. Así que, hermanos, tenemos que conocer a Cristo para poder amar a Dios, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Así podemos tener en nosotros, en nuestra mente, una idea del gran amor que nos tiene. ¿Cómo estábamos? ¿Cuál era nuestra condición? Muertos en delitos y pecados. Pero por su gran amor, gran, con que nos amó, nos dio vida. ¿Qué hicimos? Nada. Por gracia, sois salvos. No lo merecíamos. Por gracia. Por algo que no merecíamos, pero Dios nos amó tanto que nos lo quiso dar. Somos salvos. Y me gusta cómo dice todavía, hermanos, el verso 7, para mostrar en los siglos venideros, dice las abundantes. Cuando hablamos de abundancia, estamos hablando de algo vasto, de algo que sobra, de algo que hay mucho. Dice abundantes riquezas de su gracia. Y sigue cubriéndonos la gracia de Dios a través del amor de Cristo, porque es Cristo la imagen del Dios invisible. Pero fíjense, hermanos, también lo que dice Juan en el capítulo 15, verso 9 y verso 10. Juan, en el capítulo 15, versículo 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cómo podemos permanecer en el amor de Cristo? Esas son palabras de Cristo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Lo habló, hermanos, Cristo, dejándonos el ejemplo para poder permanecer en el amor del Padre, en el amor de Dios, en el amor del Dios invisible que creó todas las cosas y que nos sustenta a nosotros día a día. Dice Cristo, yo soy la imagen del Dios invisible y yo tengo que permanecer en el amor del Padre. ¿Cómo permanezco? Guardando sus mandamientos. Entendemos nosotros, hermanos, que los mandamientos de Dios no son gravosos. Entendemos nosotros, hermanos, que los mandamientos de Dios deben ser prioridad para nosotros. Sin importar cuán grande lucha tengamos que enfrentar nosotros por apegarnos y sujetarnos a esos mandamientos. Ahora, hermanos, Cristo es la imagen del Dios invisible. Y si Cristo nos está dejando el ejemplo de que Él guardaba y respetaba y eran muy importantes para Él los mandamientos de Dios, ¿cuán importantes deben de ser para nosotros los mandamientos de Dios? Si somos salvos por gracia. Si el mandamiento para nosotros, hermanos, es amar, no odiar. Cristo es la imagen del Dios invisible en amor para con los hombres. Pero también, hermanos, Cristo es la imagen del Dios invisible en santidad, en su manera de vivir. No solamente guardar los mandamientos, porque podemos estar aquí sentados, adorando, y decimos, estoy cumpliendo los mandamientos de Dios.
Pero ¿qué hay de la santidad? Es una adoración espiritual. Es una adoración, hermanos, en la que Dios nos está viendo. Es como cuando queremos agradar a alguien. Viene alguna persona importante para nosotros. Nos vestimos de la mejor manera. A veces hasta ensayamos el saludo, nuestro tono de voz. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué voy a platicar? ¿Cómo voy a interactuar? Para que esa persona se lleve una buena impresión de mí. La santidad es la buena impresión nuestra de la imagen que estamos dándole y proyectando a Dios. Cristo, que es la imagen del Dios invisible, viene a representarnos cómo se lleva Dios esa imagen de nosotros. Fíjense lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 17. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y fíjese cómo dice aquí Pedro, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y esto es para nosotros. Verso 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducidos con temor de que Dios nos está viendo todo el tiempo que estemos en esta tierra. En santidad. ¿De qué manera? Como hijos obedientes. ¿Como quién? Como Cristo. Porque es Cristo la imagen del Dios invisible. Y si antes no conocíamos a Cristo y estábamos en los deseos que antes teníamos, dice, no se conformen a los deseos que antes tenían cuando ignoraban la voluntad de Dios. La santidad, hermanos, es un papel bien importante dentro de nuestra relación con Dios. Cristo nos da el ejemplo. Ahora, no nos está diciendo nada más sean santos porque yo soy santo. A Dios no le importa, hermanos, judíos o gentiles. No le importa de dónde veníamos, porque envió a su Hijo a morir en propiciación por nuestros pecados cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero todo aquel que ama a Dios, porque Dios nos amó primero, todo aquel que quiere sujetarse a los mandamientos de Dios y permanecer en el amor de Dios, sujetándose a los mandamientos de Dios, entendemos, hermanos, que Dios no hace acepción de personas, pero sí nos va a juzgar de acuerdo a la santidad que hay en nosotros. Ya somos sus hijos, pero todos los hijos son diferentes. Pero todos los hijos los ama el Padre. No hay favoritismo. Todos los hijos somos igual para Dios. Pero sí Dios va a elogiar, Dios sí va a recompensar la santidad con la cual nos estamos dirigiendo. Porque Dios va a juzgar según la obra de cada uno. Y Dios no es injusto como nosotros. Por eso nos dice, primero vamos a amar y después vamos a practicar la santidad. ¿Cuándo? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y miren que si hubo un hombre santo, fue Cristo. Hoy nosotros llevamos el título de santos en el concepto de lo que es la santidad, apartados para Dios con un propósito. ¿Cuál? Servirle y adorarle. ¿Cuál? Amarle. ¿Cuál? Guardar sus mandamientos. En ese sentido somos santos. No estamos involucrados en las cosas del mundo. No estamos involucrados en toda la corrupción que hay. Y no estoy emitiendo un juicio. Pablo dice que estamos en medio de una generación maligna y perversa. Cristo les dijo, huyan de esta perversa generación. A todos aquellos que les predicó, a todos aquellos que le siguieron, a todos sus discípulos.
Sed salvos de esta perversa generación. Y seguimos igual. En ese sentido, somos santos. Pero ¿qué hay con la santidad que practicamos nosotros? En ese sentido, Cristo es la imagen del Dios invisible. Santo, porque Él es santo. Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 7, verso 1, nos da en un pequeño versículo un gran mensaje para nosotros. Segunda de Corintios 7, 1. Así que, amados, fíjense, hermanos, ¿quién está escribiendo? Pablo. ¿A quién? A los corintios. Hermanos en los que había problemas de favoritismo, división, había problemas de índole sexual y era una congregación, hermanos, todavía con problemas de idolatría, con mucho desorden en la adoración. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Se puede perfeccionar nuestra santidad? Hermano René, es que yo todavía no soy el santo que Dios espera, que todavía no logro consagrar mi vida como Dios quiere que sea. Todavía no alcanzo ni los talones siquiera de quien fue Cristo en esta vida, porque Él vive. Vamos a perfeccionar la santidad, la nuestra, en el temor de Dios. Vamos a perfeccionar, hermanos, esa santidad, limpiándonos de toda contaminación de carne. Vamos a perfeccionar la santidad limpiándonos de toda contaminación espiritual. Y vamos a lograr, hermanos, entender por qué podemos llamar a Cristo, que Él es la imagen del Dios invisible. Nos está pidiendo, hermanos, Pablo, nos está pidiendo Pedro, recordando lo que Cristo nos dijo: sean santos. Condúzcanse con temor todo el tiempo de esta peregrinación, porque la santidad es algo, hermanos, que Dios está juzgando en nuestra vida. Y sí, somos sus hijos. Sí, estamos llenos de promesas. Por eso dice aquí, puesto que tenemos tales promesas, porque es más grande lo que nos espera, porque todo lo que se nos está ofreciendo es muy grande y a veces no lo alcanzamos a ver, porque es un Dios invisible, porque son promesas que no hemos visto, nuestros ojos están cerrados todavía a eso. Y decimos, ¿qué más da? Pues si me pierdo yo. No, hermano. Se pagó mucho por nuestra salvación. Y si algo vino a dejarnos Cristo, es el ejemplo. Él es la imagen del Dios invisible. Hebreos, hermanos, el autor de Hebreos, me gusta cómo lo menciona en el capítulo 12, hablando acerca de la santidad. Hebreos 12, verso 14, dice: seguid la paz con todos. La paz que involucra el amor, porque debemos amarnos unos a otros, eso es un mandamiento. Seguid la paz con todos. ¿Y qué dice? Y la santidad. Pero tiene ahí algo más que sigue en ese enunciado, en ese versículo, sin la cual nadie verá a Dios. Si no hay santidad en nuestra vida, si no hay santidad en nuestro cristianismo, si no hay santidad en todo el tiempo de vuestra peregrinación, va a ser en vano decir que somos cristianos. Va a ser en vano el sacrificio de Cristo. No vamos a poder alcanzar tales promesas que tenemos. Entender que Cristo es la imagen del Dios invisible, no solamente es para que llegue aquí, es para que yo cambie mi vida, es para que yo me comprometa a ser mejor cristiano cada vez.
Es para que yo me sujete a los mandamientos de Dios. Es para que yo ponga en práctica el amor. Es para que yo, hermanos, me esfuerce en realmente ser un santo, un apartado para Dios. Cristo, hermanos, es la imagen del Dios invisible en obras que solo Dios puede hacer. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros como cristianos queremos o deseamos hacer. Hay muchas cosas que sí podemos hacer y que a veces no las hacemos. Esto ya es, ahora sí, responsabilidad de cada uno de nosotros. Juan escribió en el capítulo 15, en el verso 23 y verso 24. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 23 y 24 dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí, y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Qué hizo Cristo, hermanos, durante el tiempo de su ministerio? ¿Qué hizo Cristo en su peregrinar en este mundo? Obras, dice, que ningún otro ha hecho. Y aún así, hermanos, la gente contaminada en su mente, con un mal corazón, con un mal propósito, con un mal deseo, las hace por Belcebú. Porque Belcebú le da poder. De ahí viene la enseñanza. Una casa dividida contra sí misma no permanece. Porque resucitó muertos y se enojaron con él. Porque sanó enfermos y se enojaron con él. Porque alimentaba al hambriento y se enojaron con él. Porque murió por nosotros y a veces no lo valoramos. Hay obras que solamente Cristo puede hacer. Y nosotros ni vamos a resucitar muertos. Y muy difícilmente sanaremos enfermos, a menos que seamos doctores, ¿verdad? Y podremos alimentar al que tiene necesidad. Pero aún, hermanos, aunque entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio, no podremos salvar a la humanidad. Dijo Pablo, tal vez alguno osara morir por el bueno. Tal vez dentro del amor que tenemos sea tan intenso, tan grande, y decimos, bueno, entrego mi vida por él, dono mis órganos por él, y vamos a salvar a uno de la vida física, no de la vida espiritual, porque ahí sí ya la santidad va de por medio, porque ahí sí el amor va de por medio, porque ahí sí la obediencia a Dios va de por medio, y eso es individual. Por eso la santidad la va a juzgar Dios. Hay obras, hermanos, que nosotros queremos hacer y a veces no las hacemos. Hay obras que sí podemos hacer y las hacemos, y a veces la intención, hermanos, también cuenta mucho. Hebreos capítulo 5, el autor de los Hebreos, hermanos, tremenda carta, escribe en el verso 9 y verso 10. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y habiendo sido perfeccionado, todo lo que hizo Cristo, hermanos, lo hizo por obediencia al Padre. Pero esa vida que él llevó vino a ser, hermanos,
el autor de una eterna salvación. Ustedes y yo nos podemos perfeccionar en santidad. Ustedes y yo nos podemos perfeccionar en buenas obras. Ustedes y yo nos podemos perfeccionar, hermanos, en obediencia a los mandamientos de Dios. Por esa obra de eterna salvación, solamente la puede hacer Cristo. Con eso no estoy diciendo ni desalentando a nadie para que digamos, yo no puedo hacer nada. No, hermanos. Lo digo para que seamos conscientes de lo que sí podemos hacer y lo hagamos. Porque a veces queremos adorar a Dios, servir a Dios, ser agradables para Dios y decimos, no lo veo. Pero sí podemos ver el ejemplo que tenemos de Cristo. Porque es Cristo la imagen ¿de quién? Del Dios invisible, del Dios que no vemos. Juan, ya vamos finalizando, hermano. Juan, capítulo 6, verso 28 y 29. Palabras de Cristo. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esa es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Podemos creer en Cristo, hermanos? ¿Podemos obedecer los mandamientos de Cristo? ¿Podemos amar a Cristo? ¿Se dan cuenta, hermanos, que hay cosas sencillas que sí podemos hacer? Y que eso va en relación, hermanos, a nuestro amor al Padre. Que eso va en relación a nuestra santidad. Y que son obras, hermanos, que nos van a ayudar a llegar a la presencia de Dios. Puesto que tenemos tales promesas. No hay otra promesa, hermanos, más grande que la vida eterna. Le preguntaron a Jesús, ¿cuáles obras podemos hacer nosotros? Crean en mí. Hoy, hermanos, decimos, Dios no me ve. No sé dónde está Dios. ¿Por qué no tenemos un altar? ¿Por qué no tenemos una imagen? Hoy debemos entender, hermanos, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Aquel que nadie puede ver. Aquel que nadie ha visto su rostro. Pero conocemos a Cristo. ¿Cómo lo conocemos? En amor para con los hombres. ¿Cómo lo conocemos? En santidad, en su manera de vivir. ¿Cómo lo conocemos, hermanos? En obras. Solamente Dios puede hacer. Voy a concluir, hermanos, ya para cerrar esta clase, en lo que nos dice el autor de Génesis, en el capítulo 1, en los versículos 26 y 27. En las palabras que Dios mismo mencionó, hermanos, al inicio, en la creación. Y son palabras de Dios, hermanos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está hablando la deidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. ¿Qué va a hacer ese hombre? Y señorea en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias de la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Tenemos autoridad de parte de Dios.
pusieron de acuerdo, la deidad, y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, los creó. Nosotros estamos hechos a imagen, conforme a la semejanza de Dios. No es para ser venerados, sino para que podamos entender el propósito divino en nuestra vida. Y que vamos más allá del peregrinar en esta tierra. Estamos hablando, hermanos, del Dios grande, poderoso, majestuoso, lleno de amor y de misericordia. Aquel Dios que nadie jamás ha visto. Pero sí podemos entender, hermanos, que es Cristo, la imagen del Dios invisible. Sea Dios, hermanos, que nos ayude a entender su propósito en nuestra vida. Y que podamos, hermanos, hacer la parte que nos corresponde. Les agradezco su tiempo, su atención. Que Dios nos bendiga, hermanos.